Quisiera comenzar agradeciendo también al Inter-American Institute for Democracy por este evento, por la Universidad Austral, Florida International University, Infobae, que están copatrocinando este evento. Y quiero agradecer también a los socios de mi equipo que hicieron posible esta investigación, que yo creo que fue fundamental, pero no fue una obra de una sola persona. Quisiera agradecer primero a Fidelum Security Advisors y su director, el comisario general en retiro, Alejandro Ñamandú, y su equipo por el gran aporte que hicieron a nuestro trabajo acá. Eran parte integral del equipo y sin ellos no hubiéramos logrado lo que logramos con este estudio. También quisiera agradecer a Pablo Ceballos, que es mi colega, mi hermano, que hemos hecho tantas cosas conjuntas y es el director de IBI Consultants en el Cono Sur, que aportó mucho. Carolina Duque, que también está acá, que ayudó mucho con conseguir los datos. Y con Carlos, que creo que no está acá, que cité mucho, quería agradecerle también por su trabajo, porque aportó mucho la idea de esta idea de provincias feudales no nace con nosotros, ¿no? Es un tema académico que han tratado muchos académicos argentinos y lo que nosotros intentamos con este apoyo es poner esa realidad en un contexto mucho más amplio. La parte de esta conferencia es el estado de democracia en América Latina y el estado es frágil. Hay que reconocer, estamos en un momento muy complejo de modelos que ya no a nuestro criterio, a mi criterio, ya no son las divisiones de izquierda y de derecha que tradicionalmente asumimos. Es o la democracia participativa o el autoritarismo. Estamos viviendo en un modelo de diferentes modelos que nos llevan a un lado, a otro lado, y con un peligro de caer ya, de perder la poca institucionalidad que tenemos, no solo país por país, pero regional. Yo digo que estamos viviendo un momento donde vivimos el autoritarismo ideológicamente agnóstico, donde ya la ideología casi no vale nada. Son disfraces para el que quiera decir cualquier cosa. Maduro no es socialista del siglo XXI, lo que el gobierno de Maduro es madurismo. Ortega ya no tiene nada que ver con la revolución sandinista. Ortega es orteguismo. Yo diría que lo mismo de Bukele en El Salvador, que sale de la derecha, de la izquierda para pasar a la derecha. Bukelismo el modelo es bukelismo, no es ideología. Igual en Bolivia, con Evo Morales y lo que pasó con el MAS, etc. O sea, estamos ante un modelo que busca defender su permanencia en el poder a todo costo, creando una maquinaria, un modelo replicable que se está replicando con el único objetivo de mantenerse en el poder el tiempo posible y el provecho personal a lo máximo. Ahora comenzamos con el PowerPoint, por favor. Voy a hacer un breve PowerPoint, no va a ser próximo. Creo que hay que comenzar con lo que dice Bertrand Russell. Yo creo que estamos en un momento donde hay tantos cambios, tanto de gobierno como en el mundo, de crimen transnacional organizado, etcétera, que tenemos que repensar todo. Ya no podemos agarrarnos de lo que antes eran los modelos que entendíamos. Yo que trabajé, la vicepresidenta bien conoce, tantos años en Colombia, la época de Pablo Escobar y los carteles, y después Cali, después, esos modelos ya no sirven para nada. Estamos viendo el mundo desde la perspectiva de cosas que pasaron hace décadas y no actualizando en el mundo de crimen transnacional ni en los modelos de gobernanza. Entonces hay que tomar el tiempo para poner un signo de interrogación a todo lo que estamos viendo y pensando en estos sentidos, porque todo ha cambiado. Este es el ecosistema de crimen transnacional hoy en día. Y voy a poner esto como el marco en que hicimos este trabajo específico, como de las provincias en el norte de Argentina, porque cobran una relevancia mucho más hoy en día de lo que tenían antes en términos estratégicos internacionales. Siempre han existido hace décadas esas provincias gobernadas de cierta manera. Pero ahora el impacto, el riesgo estratégico para la región y para la democracia en general es mucho más grande por los diferentes factores que estamos viendo acá.
Antes no teníamos tantos mercados ilícitos. Antes no teníamos el fenómeno de la migración irregular, especialmente de Venezuela, que va inundando la región con problemas. No teníamos criptomonedas, no teníamos tantas cosas que hoy en día estamos viendo acá. Lo que nosotros en nuestros estudios que hicimos con Florida International University, lo denominamos la cuarta ola de crimen transnacional. El próximo, por favor. La cuarta ola, las primeras tres olas definimos de la siguiente manera. Primero era Pablo Escobar y su innovación de llevar toneladas de droga de Colombia a Estados Unidos y traer el dinero de regreso a Colombia, ¿no? A través del Caribe. Entonces era un producto a un mercado con una ruta de regreso. Muy fácil, muy efectivo en su momento, pero muy simple. La segunda ola, ¿qué era? Cartel de Cali, que nace de las ruinas del cartel de Medellín, pero es el modelo de un producto a Estados Unidos y traer el dinero de regreso. La gran innovación del cartel de Cali, además de lavado de dinero de ciertas formas, era cambiar la ruta del Caribe a México, que da lugar a que vayan creciendo ya las mafias mexicanas a la medida que estamos viendo hoy en día. Eso gracias al cambio que trajo el cartel de Cali. La tercera ola nosotros definimos como la revolución bolivariana, donde ya por primera vez tenemos estados, naciones como Venezuela, como Evo en Bolivia, como Rafael Correa en Ecuador, como Daniel Ortega, donde tenemos gobiernos ahora buscando alianzas estratégicas con el crimen transnacional, cosa que no habíamos visto antes. O sea, ya no estamos viendo corrupción, ya no estamos viendo que un grupo compre un juez para liberarse o cruzar la frontera. Estamos hablando ahora de gobiernos que activamente buscan la participación de grupos como las FARC como parte de su estrategia de Estado. Y esto cambia dramáticamente. Ahora lo que estamos viendo es lo que nosotros llamamos esta cuarta ola, donde tenemos nuevos mercados, nuevos productos, nuevos actores internacionales extranjeros en la región, la 'ndrangheta italiana, las mafias albanesas, las mafias turcas, las mafias de todas partes, ahora operando en tierra en América Latina con una gran variedad de productos, la llegada de la droga sintética, cambio de mercados de cocaína, etc. No voy a alargar mucho, pero estamos ahora con múltiples productos a múltiples mercados y múltiples canales para el regreso del dinero a la región. Entonces, ¿qué vemos? ¿Cuál es la primera fase que estamos viendo? Y esto impacta mucho sobre las provincias que vamos a hablar. La retractación del Estado. Siempre hemos tenido estados, digamos, débiles en la región, los gobiernos federales débiles. Con la pandemia, con otras cosas, los estados se han retractado aún más, dejando espacios muy grandes para que entren otros grupos, porque ningún país, ningún espacio en ningún país va a quedar sin gobierno. Van a gobernar el Estado o van a gobernar grupos criminales o otros grupos, pero alguien va a gobernar ese espacio. No hay espacio sin gobernanza. El aumento de los nuevos productos a la corrupción es impresionante. Ustedes que son líderes políticos conocen a fondo cómo se han multiplicado las posibilidades de corrupción y el tamaño, el grado de corrupción que ahora hoy en día se puede hacer. Los nuevos modelos en la cuarta ola que estamos hablando es el control territorial. Las olas de violencia que hemos visto en Ecuador, que está viviendo ahora Costa Rica, que hemos visto en Chile, se dan por el combate por el control territorial específico. O sea, estamos en un momento donde el valor del grupo local, y eso impacta mucho en las provincias, tiene acceso a las rutas específicas que los grupos más grandes necesitan para mover un producto de un lado a otro. Antes teníamos, como los colombianos bien saben, los mexicanos bien saben, una regla dentro del mundo de los carteles. O tú trabajas con Medellín o te mataron. No puedes trabajar con Cali, con todo el mundo. Ahora estamos viviendo un momento de relaciones poliamorosas entre los grupos de crimen transnacional, donde cada grupo se especializa y puede trabajar con Jalisco, Nueva Generación un día, con Sinaloa el otro día, con disidencias de las FARC otro día, cobrando por el control territorial que tienen para pasar el producto de punto A a punto B. Y eso es un modelo totalmente nuevo que nunca habíamos visto. Tenemos la idea
lo que teníamos en la guerra contra el terrorismo, cuando yo trabajé de periodista en eso, decían, bueno, los musulmanes sunnis con los shia no tienen nada que verse, pero resultó una mentira total. Bin Laden, ¿dónde se entrenó? Como sunni, se entrenó con Hezbollah en Sudán, que era también sunni, o que Hezbollah sunni, Shia, Sunni, trabajando juntos, y teníamos esas divisiones mentales imaginarias en nuestras cabezas que no existen. Entonces tenemos que repensar eso. Lo que Pablo Ceballos en su libro sobre el crimen transnacional enfocado en Chile describe como un virus entre sombras. O sea, una vez que tenemos este conjunto de factores, ¿qué tenemos? Un cuerpo político muy, muy debilitado. Entra un virus y comienza a crecer. Al momento que nos damos cuenta que estamos enfermos, ya estamos casi muertos. Ya ha crecido tanto el virus interno que ya no hay cómo escaparnos. Siguiente. Entonces tenemos estos 3 pilares, digamos, del triángulo de crimen transnacional. Y esto es un modelo casi exacto de lo que vemos en las provincias feudales en el norte de Argentina hoy en día. Hay condiciones sociales, ustedes bien saben que estas provincias, especialmente Santiago del Estero, Formosa y Chaco, han recibido más dinero compartido del gobierno federal que otros y viven en una miseria absoluta, ¿no? O sea, tienen las tasas de pobreza, extrema pobreza más grande de Argentina, a pesar de haber recibido mucho más que otros. ¿Eso qué implica? Que hay condiciones sociales donde el control social es muy fácil de manejar. Si el gobierno recibe 95% de su presupuesto del gobierno federal a cambio de sus votos, y entonces en base a eso controla toda la economía legal y en todos los casos más del 50% del empleo formal en esas provincias viene del gobierno de provincia. Entonces, si tú quieres trabajar, quieres un contrato, tienes que pasar por la lupa del gobernador y su equipo para sacar, porque sacan provecho a cualquier cosa que se mueva. ¿Eso qué hace? 3 de estas provincias tienen fronteras, 2 con Paraguay, 1 con Chile, y las zonas fronterizas siempre son especiales, ¿no? O sea, a través de la historia son como un tercer país entre 2 países. No se puede decir que todo lo que pasa ahí del contrabando histórico es ilegal, porque la gente vive de eso, vive de ambos lados de la frontera, y es una realidad. Pero da nacimiento si no hay control, si hay una diferencia entre el contrabando tradicional y meter cocaína, metanfetaminas, personas, tráfico de personas, armas en ese contrabando. Mover cigarros, mover petróleo de un lado donde está más barato a otro lado. Bueno, puede ser incómodo, puede ser hasta ilegal, pero uno no puede decir que es lo mismo que mover productos que dañan, que hace humanidad a través de esas fronteras. Y eso, cuando las provincias están como están en esta zona, ahí es donde llegan los economistas ilícitas, porque ¿qué buscan? Cada grupo es económicamente racional. Si tú como gobernador, tú como país, como hace Maduro en Venezuela, pueden garantizar la seguridad de los grupos criminales, la impunidad, el riesgo es 0. ¿Qué es lo que busca cualquier empresario legal o ilegal? Bajar el riesgo. Entonces, si tú puedes entrar, hablar con el gobernador, negociar lo que tú necesitas del estado de provincia, que tiene mucha autonomía, estás garantizado ya que vas a tener lo que necesitas con 0 riesgo. Y eso vale muchísimo. Entonces, las economías todavía no. Y ahí entran pero el problema que hay que medir hoy en día, porque va cambiando mucho, cuando entran las estructuras criminales ya no son las bandas locales que tú conociste, que estaban en tal pueblito, que robaban carros, no. Ahora, cuando tú estás en estas situaciones y las provincias están en estas situaciones, ¿qué vemos lo que está pasando? Santiago del Estero. ¿Quién llega? El PCC ahora de Brasil. Es otro problema muchísimo más grande que las bandas de un gobernador que permite ciertas cosas que pasen en su región, o en Formosa, o en Chaco. Incluimos a Catamarca en el estudio por el litio, ¿no? Por el fenómeno del litio, aunque no encaja tanto en el modelo de autoritarismo, tiene muchas de las mismas características, pero nosotros 3 tenemos ese control absoluto que garantiza que las estructuras lleguen, pero después que estén adentro, muy difícil sacarlos. ¿Me puedes pasar el agua, por favor?
porque ya está. Gracias, perfecto, gracias. El frío me ha secado la... Ahora, puedes pasar. Entonces, ¿cuáles son las alertas de la gobernanza criminal? Y esto es lo que vemos también en todas estas provincias, ¿no? La capacidad de dar temor a la población. Lo que hemos visto en estas provincias es que controlan totalmente a la policía, agarran un control total sobre el sistema judicial, arman sus propios sistemas de inteligencia que permite infundir temor a los ciudadanos comunes y corrientes porque no tienen dónde ir después, o sea, no tienen dónde recurrir. En estos casos específicos hemos hablado con mucha gente de policía e inteligencia en Argentina, no pueden hacer las operaciones antidrogas en estas provincias porque todo se filtra inmediatamente a los narcos o a los grupos criminales. Entonces, si van a hacer algo y no han hecho mucho, tienen que hacerlo desde afuera, llegar desde afuera a la provincia, llegar a la operación, retirarse para evitar la fuga de información y muertos en el camino. Entonces, esa capacidad de generar terror, miedo, en un lugar donde hay pobreza extrema y donde no hay alternativa de ir a algún gobierno federal para pedir apoyo, es parte fundamental de lo que estamos viendo en este modelo, ¿no? La capacidad extorsiva, no simplemente de cobrar dinero así, sino que si tú quieres hacer cualquier negocio en esa región, tienes que pagar al dueño del patio, ¿no? O sea, simplemente no es una extorsión de ir a secuestrarte y pedir un rescate, una cosa así, sino cada negocio que se arme, y por eso están en una pobreza absoluta, porque si uno quiere invertir $50 millones, pero tienes que pagar encima de esos $10 millones, va a decir, bueno, o no pago o quedan con el dinero, y después ahí, como no hay contabilidad en absoluto, no hay transparencia en las provincias menos transparentes de Argentina, sin reglas para dar cualquier información, entonces ese dinero simplemente desaparece. O vemos los milagros que hemos visto en Santiago del Estero de un aeropuerto internacional sin vuelos, un estadio casi tamaño Macarena, donde ahora se está jugando más partidos, pero por años se jugaba 2 o 3 partidos al año. Unas cosas de otro mundo que no tenían ninguna lógica dentro de una economía racional que beneficia al pueblo, porque simplemente nadie sacaba beneficio de eso, menos los que hacían las construcciones, tenían los contratos y podrían avanzar en esas cosas. El control sobre los mercados, que es fundamental, ¿no? O sea, si tú quieres operar ahí, o venta de cigarros, o venta de combustible, o venta de personas, o venta de armas, tienes también que transar con los poderes que están ahí, porque cada grupo tiene un control absoluto. Entonces, si tú quieres trabajar en Formosa, vas a tener que hablar con cierto gobernador que ha estado ahí 30 años. O sea, simplemente no hay otra manera. Y la otra parte, gran parte de esto, es la parte de meter familiares en todas partes, ¿no? O sea, hemos visto en Venezuela, hemos visto en Nicaragua, hemos visto en todas partes, a la medida que el gobierno, el Estado pierde legitimidad, hay desconfianza. Bueno, yo ya no puedo confiar en Pablo Ceballos porque ya no sé, voy a poner mi hermano. Por incapaz que sea, por estúpido que sea, por lo que sea, va a estar ahí, pero va a responder a mis necesidades. Entonces hemos visto, son los gobiernos, digamos, menos eficientes porque están llenos de familiares incapaces que sacan provecho y obedecen directamente a los intereses del gobernador o de la estructura actual. Y como has escrito, Carlos, muchas veces, hay elecciones, ciertamente, pero bajo condiciones donde la oposición no puede ganar. Simplemente está diseñado, porque ya no estamos hablando de hechos aislados, no estamos hablando de una cosa, es un modelo que todos están siguiendo con los mismos pasos y las mismas reglas. Hemos visto en muchos casos con esto, hay rupturas en la estructura. Los que más obvios son cuando han habido los asesinatos, ¿no? de los 3 asesinatos últimamente en Chaco, que costó a Capitanich
su reelección. Hay momentos donde hay una ruptura, la gente ya se harta tanto que pierde un poco el miedo y piden justicia. Entonces, pero eso no es necesariamente un arreglo a largo plazo. Vimos lo mismo en Santiago del Estero, que tenían al gobernador Juárez 30 años, matan a una muchacha, hay una intervención en 2004 del gobierno federal para poner orden. Ahí sale el gobernador Zamora, que ha durado ya casi 30 años el mismo, ¿no? O sea, había un momento de shock al sistema, pero el sistema se recupera y se reimplanta y sigue caminando a través de los gobiernos. Hay que reconocer, yo creo que una de las cosas, estos gobiernos, estas provincias han estado muchas décadas en esta situación, pero donde más han crecido han sido durante los gobiernos de los Kirchner, ¿no? O sea, donde más se han manipulado la ayuda de provincias, donde más se han implementado los modelos de corrupción, donde más autonomía han cedido a las provincias a cambio de sus votos. Entonces, es una cosa de modelos muy duraderos, pero adaptables, que es muy difícil cambiar, y vamos a ver en Chaco si dura, ¿no? Ya que Capitanes perdió, a ver qué pasa, porque el modelo controla todo el sistema. Entonces, que entre un nuevo gobernador no necesariamente implique que va a haber cambios a largo plazo, porque el sistema va a reaccionar y o va a comer vivo o se va a adaptar a ese sistema y continuar con eso. Entonces, como vemos en este modelo, 75% a 95% del presupuesto del gobierno de provincia viene del gobierno nacional. ¿A cambio de qué? A cambio de los votos en el Congreso, ¿no? O sea, una autonomía total a cambio de y una tolerancia para cualquier abuso. Y no estamos, yo he enfocado mucho sobre el crimen en estas provincias, pero también hay problemas muy profundos de derechos humanos, ¿no? En todos los casos han habido explotación de terrenos de la gente local, de los grupos indígenas en estas zonas, han perdido sus tierras. Hay un montón de cosas cuando uno quiere, cuando uno es rey de su provincia, que uno puede hacer que no solo son de corrupción, es de quitar tierras, de cometer abusos. Hay muchas denuncias en diferentes provincias sobre derechos humanos. Vimos el caso en Formosa, donde el gobernador mandó sicarios a través en Paraguay a matar un concejal que no le caía a su antojo. El concejal se dio cuenta, pidió auxilio a la policía de Paraguay, y se determinó quiénes eran porque andaban con placas de policía de Formosa, ¿no? O sea, no era ningún secreto. El carro estaba registrado a la alcaldía, a la gobernación de Formosa, entonces no era un misterio. Entonces tiene esa capacidad de dar un temor terrible, porque depende de eso, y el nepotismo es muy, muy fuerte. Todo contrato pasa por la lupa del beneficio de los dueños del poder en ese momento. A ver, próximo slide, por favor. Podemos avanzar. Entonces, esto es un poco, voy a hacer, ustedes pueden leer en el estudio. Estas son las provincias donde enfocamos. Como digo, Capitanes, después de una larga trayectoria dentro del kirchnismo, perdió por la muerte, el asesinato de una familiar de uno de sus mejores amigos y gran el que apoyó mucho a las campañas, la carrera de Capitanes, se metió a asesinar a la muchacha, parece, y perdió en ese momento. Insfran ganó hace la semana, creo, domingo, 70% otra vez. Zamora intocable. Y en Catamarca, Jalil está en una fase un poco distinta a los otros. Próximo slide, por favor. Entonces, ese es el modelo que diseñamos, porque queríamos poner un modelo, digamos, más concreto a lo que estamos viendo, no atacando a individuales, sino es un modelo que ha funcionado y que sigue funcionando. Donde, además de todo lo demás que estamos viendo en estas provincias, hay los intereses geopolíticos otra vez encima, que son en Formosa y en Catamarca, de litio, ¿no? Que ahí vamos, los que no son argentinos tal vez no sepan, como yo no sabía. En Argentina las provincias son dueños del suelo y subsuelo. Entonces la provincia puede negociar litio con China, con Rusia, con Canadá, sin pasar por el gobierno nacional. Entonces, en ese sistema hemos visto muchos contratos secretos, porque
¿quién va a ir a la provincia a pedir un contrato que está enterrado en el escritorio de algún funcionario que no quiere dar a conocer? No hay contabilidad a nivel nacional, no hay transparencia para saber quién es quién en ese mundo. El control de recursos totales y la impunidad de los grupos criminales que se instalan, que negocian con los poderes, es una realidad. Entonces, es más o menos, lo pueden estudiar más a fondo en el libro, pero es un modelo muy útil, muy replicable, es parte del problema. O sea, no depende, no es una cosa única que uno tiene que pensar cuál es el camino para consolidar el poder. Ya está hecho, solo hay que seguir ese camino. Próximo slide, por favor. Nosotros estamos acostumbrados a ver el mundo de crimen transnacional y de poder en una sola dimensión, ¿no? Lo que tenemos que aprender es comenzar a ver ya de las múltiples dimensiones del crimen, porque estos lugares específicos en el norte de Argentina ahora son centros por su situación geográfica de las rutas más grandes de la cocaína que va saliendo de Perú, Bolivia, Colombia hacia Europa, ¿no? Las rutas han cambiado totalmente porque los mercados han cambiado totalmente, porque Europa ahora es mucho más rentable en la cocaína y el consumo en Estados Unidos ha bajado. No por obra de la DEA ni del gobierno de Estados Unidos, simplemente ha cambiado los patrones de consumo. Entonces estamos viendo ahora que la droga sintética en Estados Unidos reemplaza la cocaína y Europa está en un auge de consumo de cocaína. Entonces, si un kilo vale 17,000 en Miami y vale 30 en España, y tú como empresario, ¿qué vas a hacer? Bueno, voy al mercado más rentable. Además, menos riesgo porque no tienen un sistema de control que tenía Estados Unidos. Entonces, tenemos que pensar en estos modelos antidemocráticos de control total, de territorio vital para el funcionamiento del narcotráfico de una manera multidimensional, no en una forma plana. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué tenemos que tener para poder comenzar a enfrentar esta realidad? Tenemos que tener un diagnóstico y un marco teórico común. Hay discusiones muy politizadas y lo que Pablo y yo hemos trabajado mucho en Uruguay, en otros países. Siempre decimos, hay que buscar un proyecto de patria, no de partido, porque si no, no va a durar. Cualquier gobierno que entre va a decir, bueno, lo que hizo el otro era una basura, tenemos que borrar y comenzar. Tienen que tejer alianzas estratégicas que pueden pasar por los partidos y yo creo que un ejemplo que a mí me sorprendió un poco es Chile, que ha logrado un poco juntar las fuerzas de derecha e izquierda tradicional en unas decisiones comunes de cómo reestructurar la inteligencia, cómo hacer cosas importantes. Porque tienen que tener decisiones del Estado sostenibles. Si no son sostenibles, siempre va a ganar las provincias feudales como estos por su poder o ganan el crimen transnacional. Una resiliencia social y alianzas, o sea, los estados no comprometidos en este modelo también tienen que tejer una alianza para enfrentar la realidad de las provincias autoritarias feudales que están viendo. Igual que en América Latina, los países democráticos tienen que tejer una alianza contra el autoritarismo. Sea de izquierda o de derecha, si son democráticos, hay que tratar para enfrentar la realidad que Venezuela está envenenando la región, que Nicaragua es un estado totalmente criminalizado, ¿no? O sea, ellos tienen sus alianzas con Irán, con Rusia, con China, tenemos que tejer otra cosa. Y construir en bloque, paso por paso, en común lo que estamos viendo. Se me acabó el tiempo, tenemos tiempo para unas... Me dice que podemos tener 1 o 2 preguntas rápidas y... Me despido, si no hay preguntas, ahí lo dejamos. ¿Algún comentario, alguna pregunta? No. Bueno, muchísimas gracias entonces. Hay uno, sí, perdón, no vi. Mi nombre es Mario Zapnicki, soy periodista y comunista latinoamericano. Me caracterizo como autor social activo de las Américas Oeste. Mi pregunta es consistente y directa. ¿Por qué cree usted que el narcotráfico ha crecido en una magnitud mucho mayor que en los años 80?
México con Pablo Escobar, ya que México, no quiero dar nombres de presidentes, pero con diferentes gobiernos aparentemente democráticos, ha superado a Colombia largamente. Y me gustaría que usted me diga el porqué. Bueno, es una respuesta, diría yo, un poco complejo, pero voy a resumir en lo posible. Primero, yo creo que lo que dije de los patrones de consumo, ¿no? O sea, ahora lo que estamos viendo son varias cosas. El consumo en Europa doble el precio doble lo que está en Estados Unidos. Si uno va a la ex Unión Europea, son 70,000 el kilo. En Australia, Nueva Zelanda alcanzó $250,000 el kilo de cocaína. Entonces, tú como empresario, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ir a esos lugares? ¿Qué implica? Que estamos ahora usando puertos, porque antes ya no se puede volar una avioneta de Argentina a Europa con 30 toneladas, o tienes que ir en barco. Los precursores para la droga sintética tienen que llegar en barco porque son cantidades enormes y las distancias muy grandes. No puedes usar avionetas o otras cosas, tienes que ir en barco. Entonces los puertos cobran una importancia muy, muy relevante. Tenemos en Argentina, Chile, Uruguay, 3 de los 10 consumidores per cápita de cocaína más grandes en el mundo. O sea, hay mercados internos ahora que antes no existían. Siempre decían, cuando yo cubría, bueno, el problema de los gringos, ¿no? Cuando yo era periodista, y con razón, ellos consumen. Ahora se consume acá. O sea, la basura que producen en Bolivia se puede vender en muy buen precio en Chile, muy buen precio en Argentina. A lo mejor no pueden exportar a Europa porque no tienen la calidad, pero tienen ese consumo. ¿Qué hacen los narcos desde hace un rato, pero mucho acá ahora? Pagan en especie, no dinero. Te dan 1 kilo. Para que yo tenga dinero, ¿qué tengo que hacer? Tengo que vender ese kilo. Busco la comunidad de consumo para que yo saque provecho y ya tengo consumidores. Necesito más y vendo más. Entonces eso es una expansión muy, muy rápido, muy grande. Y a la medida que en Estados Unidos la droga sintética ha ido reemplazando a la cocaína, hay otros huecos enormes en variedades de consumo, ¿no? Estamos viendo ahora en Centroamérica un consumo, una mezcla de marihuana con cocaína que se fuma. Es una cosa extraordinaria, pero muy rentable para la mara salvatrucha, para diferentes grupos. Entonces yo creo que hay muchos factores, pero yo creo que a mi criterio personal hay que reconocer que la guerra contra las drogas ya fracasó hace mucho tiempo y tenemos que repensar, como dice Bertrand Russell, todo, ¿no? O sea, ¿qué es el resultado? Porque 50 años de la guerra contra la droga nos ha traído más consumo, más tráfico y más ganancias para los narcos. Entonces, eso nadie puede definir como un éxito. Muchísimas gracias.